¿Sabe cómo titulé mi mensaje? No se puede seguir viviendo sin fe. Y yo quiero que le digas al que está cerca de ti, al que está junto a ti, no se puede seguir viviendo sin fe. No podemos seguir viviendo sin fe, iglesia. Yo no sé cómo la gente hace, los que no conocen del Señor o los que están alejados del Señor. No sé, pero dentro de mi concepto no podemos en esta iglesia seguir viviendo sin fe. Amén. Hay una parte de fe para cada uno de nosotros. Dios deposita una fe, una cantidad de fe para cada uno. Pero depende de nosotros que la desarrollemos. ¿En verdad? Depende de nosotros que la desarrollemos o nos estanquemos o nos apartemos. Porque todo puede suceder. El estar en el camino del Señor, Él nos abrió la puerta a muchos a partir de hoy, les abrió la puerta de la bendición con recibir al Señor Jesucristo, pero es con una decisión. Pero la decisión no es solamente que se pusiera de pie e hiciera esa oración, eso es fácil. A algunos les cuesta, pero aún es fácil. Aquí lo complicado es que saliendo de aquí empieces a vivir este nuevo cambio. Te decidas a seguir viviendo como ahora dicen las Escrituras, porque ahora ya no vives tú, vas a permitir que viva el Señor Jesús en tu corazón. Eso fue lo que pediste, ahora dale la oportunidad. Eso es como cuando manejamos. Ahorita que mi piecito estaba enfermito, le di las llaves a mi esposa y me hizo el favor de andarme trayendo para todo lado, para arriba, para abajo, que necesito esto, y ahí vamos con mi esposa, ahí ella me anduvo trayendo. Y a veces me preguntaba cosas que yo le decía, ¿tú vienes manejando? ¿Tú tomas la decisión? Que si se equivocó y vas a dar la vuelta, no pasa nada, tú vienes manejando. ¿Amén? Algo así tenemos que hacer con el Señor. Y decirle, Espíritu Santo, toma las llaves y hoy, a partir de hoy, vas a manejar tú, Señor. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, a partir de hoy, tú vas a manejar, Señor? Él es el mejor del mundo, Él es el mejor, así que podemos hacerlo confiadamente. Claro que cuando hay personas que tienen allí como que el tropiezo, como que el ancla, mejor dicho, como que anclados al mundo, les va a resultar muy difícil tomar esa decisión, pero no es imposible. Yo espero que hoy puedas tomar esa decisión de desanclarte del mundo y empezar a vivir para el Señor, porque Él quiere y puede hacer cosas bien grandes y poderosas por nosotros. Amén. Ya es el momento que cada uno de nosotros empecemos a dar ese testimonio de poder, testimonio de autoridad, que soy hijo de Dios. Ya es ese tiempo, iglesia, que es cada uno de ustedes deje de sentirse insignificante, aún hasta para leer la palabra de Dios. No tenemos por qué avergonzarnos de decir que yo estudio la palabra de Dios. Al contrario, tiene que ser un orgullo. La gente es ignorante, la gente no conoce la palabra de Dios, y cuando sepan que tú le estás estudiando o cuando tú les hables de la palabra de Dios, la gente se va a quedar así y va a decir, wow, enséñame más, quiero saber más. Y no está pasando eso, está pasando que ocultas tu Biblia. Yo no lo digo por todos, no. Pero hay veces que ya no traes este bendito libro, ya no lo traes bajo el brazo, ¿sí? Ya no lo traes. ¿Por qué? Tristemente porque algunos se avergüenzan. Ay, mejor lo llevo en el celular. No, cuando la tenemos en el celular es porque ahí nos parece bien. Pero que no te avergüence, que no te apene el que tú seas un conocedor de la palabra de Dios, sino al contrario, que te sientas orgulloso de que eres conocedor de la palabra de Dios, que tú sabes que tú tienes una relación con el Dios Todopoderoso. Eso es para pocos, mejor dicho, pocos lo están haciendo, y eso es un privilegio, mis hermanos, es un gran honor. Así que yo quiero decirte, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, diga conmigo, poder de Dios, poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que, mis hermanos, a partir de hoy usted va a salir amando este libro, amándolo con todo su corazón, porque estoy hablando de la fe,
no podemos seguir viviendo sin fe. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Están los consejos de Dios, las promesas de Dios, la sabiduría de Dios. Es un libro vivo, diga conmigo, vivo. Y mis hermanos, este libro, así como está, todo lo que dice se cumple. Y yo quiero que aprenda a confiar en cada palabra que dice este libro. En cada palabra. Por eso yo estoy seguro de lo que hicimos el día de hoy. La palabra de Dios dice que si usted recibe a Jesús en su corazón, pero con todo su corazón, es salvo. No dice veremos, no dice a lo mejor, es salvo. Y todo lo que está aquí ahora te pertenece, ahora se cumpla en tu vida. Amén. Por eso te digo que vas a salir amando este libro a partir de hoy. Y si no tienes uno así, mire, yo aquí lo tengo marcado. Mire mi Biblia cómo está. Yo sí la marco. ¿Por qué? Porque son promesas. Mire, nada más aquí. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Promesas de Dios. Eso es lo que usted va a hacer. Pero no se preocupe, también aquí se puede. También puede usted bajar una aplicación y también aquí se pueden subrayar y se pueden tener notas y todo. Por eso le digo que es, wow, sorprendente. Por eso le digo, va a amar la palabra de Dios. Todo lo que dice allí. Y mire, yo quiero que me acompañe en el Salmo 33:6. Salmo 33:6. Señor, desata sobre cada uno de nosotros, desata hambre y sed por leer tu palabra. A partir de hoy, Señor, que todo sea diferente para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ellos serán testigos y ellos serán ejemplo y ellos serán maestros y ellos instruirán a muchos, Señor, y ellos guiarán a muchos a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Espíritu Santo. Permite que a partir de este momento nuestras vidas sean tomadas por ti. Danos sabiduría. Tu palabra dice en Santiago 1:5, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da en abundancia y sin reproche. Pero pida con fe. Y hoy pedimos con fe, Señor. Llénanos de sabiduría del cielo, la necesitamos, Señor. Ministranos, enséñanos, dame a mí el denuedo para poder hablar tu palabra, el entendimiento, y que hoy salgamos como nuevos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Mis hermanos, el tiempo ya nos ganó. ¿Damos el mensaje o el domingo? De una vez, bueno, me voy a apurar, de verdad me voy a apurar. Señor, solo basta una palabra. Y saliremos transformados. Dice la palabra de Dios, Salmo 33:6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos. ¿Cuáles son el ejército de los cielos? No, está hablando del ejército de los cielos, de la creación. Todo lo que hay en el universo, todo lo que nuestros ojos ven, fue creado por Dios. Todo eso fue creado por Dios, pero ¿cómo? Mucha gente se pregunta y dicen, ¿pero cómo? Por su palabra. Dios dijo, Dios habló, Dios el Padre habló, y el aliento dice, y por el aliento de su boca fue, bueno, se lo voy a repetir, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Amén. Y no solo eso, sino todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de su boca. En el hebreo, cuando habla acerca del aliento de su boca, es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el aliento de su boca. El Señor dio la palabra. Yo estoy hablando, estoy sacando una palabra, pero al mencionar una palabra, mi aliento, si yo no tuviera el aliento, no tendría la voz, no escucharían nada, no me entenderían nada. No se oye nada. Pero el aliento, el que hace que se ejecuten las cosas, es el Señor Espíritu Santo. Amén. Son las dos personas que hacen que tenga un efecto el poder de Dios. Es decir, eso es lo que hace, mis hermanos, que se cumplan las cosas. Deben estar los dos, la palabra de Dios y el aliento de Dios. Cuando están los dos, se ejecutan las cosas, se hacen las cosas. Amén. No puede haber uno solo, son las dos. Así que, mis hermanos, estos son los dos agentes. Son los dos agentes indispensables para que se realice, se cumpla, se ejecuten las cosas. Nosotros podemos salir y contemplar los cielos y la tierra y todo lo que nuestros ojos ven, pero ¿cómo se hizo eso? Aunque el hombre le quiera dar un significado, mis hermanos, fue por la palabra de Dios y por el aliento de su boca. Y hoy yo les quiero decir, esos dos mismos agentes son los que ya empezaron a funcionar y a trabajar a favor de nosotros. Cuando usted recibe al Señor Jesús en su corazón, empiezan esos dos agentes, la palabra de Dios, y ahora necesitamos al otro agente que es el Espíritu Santo para que se ejecute y se cumpla cada palabra que está escrita en este libro. Si solamente la lees no es suficiente, pero si le pides al Espíritu Santo que se ejecute como dice aquí la palabra, en ese momento se hace la palabra viva y se ejecuta en tu vida. ¿Sí me está entendiendo? Es importantísimo entender que este bendito libro, cada una de las palabras que están aquí, se tienen que cumplir. Se pueden cumplir en tu vida. Por eso a partir de hoy tú vas a escudriñar y vas a saber qué me toca, qué me pertenece. Quiero saber para que se cumpla en mi vida. Espíritu Santo, que se cumpla en mi vida. Y vas a empezar a pedirlo. Y el Señor, Él quiere bendecirte, se va a empezar a cumplir la palabra. Amén. Yo no sé cuántos recuerdan el mensaje del jueves, pero el Señor nos hablaba acerca de que uno de los requisitos para que se cumplan las bendiciones y no haya estorbos es que nos apartemos del mal. Apártate del mal, apártate del mal. Cuando empezamos a entender y a hacerlo, entonces venimos a la palabra, pedimos y se hace, se cumple. Se tiene que cumplir la palabra. Amén. Así que mis hermanos, yo quiero decirles, tengo aquí mis notas y no quiero perder ninguna. Cuando leemos la Biblia y la asimilamos, cuando la entendemos, porque hay personas que la pueden leer, pero no entienden, no comprenden, no la asimilan, no saben qué está diciendo. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, el entendimiento se abre. Es que le digo, suceden muchas cosas. Y cuando usted ahora lee la palabra, usted empieza a entender. Es como un espejo. Y usted empieza a ver todo. Empieza a descubrir aún lo que no se había imaginado de usted. Aquí empieza a ver, yo tengo esto, yo soy esto, se refiere a mí. No sé si les ha pasado que luego estamos predicando y dicen, el pastor, a mí se me hace que alguien le contó mi vida, porque eso es para mí. Es porque la palabra de Dios es ese espejo, es como ese filtro en el cual el Señor nos pasa para limpiarnos. Él quiere hacer eso, pero hay gente que se resiste y dicen, no, aquí estoy bien, gracias. Siguen anclados. Amén. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere ejecutar cada una de sus promesas en nuestras vidas. Él quiere hacerlo, mis hermanos. Así que yo quiero que sepa. Yo tengo esta nota y la quiero leer. Cuando leemos la Biblia y la asimilamos
y dejamos que ella haga su obra en nuestras vidas, todo el poder de Dios y su obra poderosa está obrando ya en nosotros. Amén. ¿Entendió lo que le dije? Cuando la asimilamos, cuando la comprendemos, se empieza a hacer realidad. Ahí es cuando empieza la ejecución. Hay un ejemplo en la escritura del pueblo de Israel, mis hermanos. El pueblo de Israel recibió la orden de salir libres, salieron libres, pero ellos no entendieron la palabra. Dios ya había dado la palabra, pero ellos no entendieron la palabra, la desobedecieron, se apartaron, se rebelaron, y entonces no se cumplió. El pueblo de Israel no vio las bendiciones que tenía el Señor para ellos. Me estoy refiriendo, el Señor preparó una tierra nueva, preparó un Canaán para cada uno de nosotros tenemos un Canaán. Dios preparó, ya está, ya la orden ya está. Pero ahora depende de nosotros creerlo o no creerlo. El pueblo de Israel no creyó, dudó de la palabra. Y eso es lo que contrarresta la fe, la duda. Si alguien duda de Dios, el pueblo de Israel dudó de Dios. ¿Y qué cree? No pasó, no conoció la tierra que estaba preparada para ellos. Era para ellos, no era para nadie más, era para ellos. Pero ellos dudaron de Dios, y cuando dudaron de Dios, no conocieron la tierra nueva. Amén. Así que, mis hermanos, ese es uno de los peligros que hay, la duda. No podemos dudar. Dios promete algo y Él honra al que le cree. Dios respalda al que le cree. Debemos aprender a ser como niños. Un niño te cree, aunque sabes que se va a tropezar, tú sabes que se va a tropezar, pero él, si se lo dice, si yo le digo a mi hija o a mi hijo, ellos me creen y ellos van a ir. Así es como nosotros debemos ser delante del Señor. Debemos creerle. Si el Señor dice algo, y más si está aquí. Estoy hablando del libro, estoy hablando de la palabra de Dios. Si el Señor dice algo y está aquí, yo lo hago. Claro que lo voy a hacer. Pues cuando alguien le cree, Dios lo respalda. Y los ojos de Dios voltean y lo respalda. Y ahí está. Amén. Así que por eso es necesario que entendamos, cada palabra que dice aquí. Y tengo otra nota que no quiero perder, porque hasta lo puse. Primero, nunca pongamos límites a lo que la palabra puede hacer en nosotros. Nunca pongamos límites a lo que la palabra puede hacer en nosotros. Amén. Es ilimitado, es el poder de Dios. Usted nada más voltea hacia arriba y vea cómo se hizo eso. Por la palabra de Dios y por su aliento. Lo mismo, los dos agentes ya están funcionando en nuestra vida. Desde que recibimos al Señor Jesús, los mismos agentes, la palabra y el Espíritu Santo, están obrando a favor nuestro. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? No le pongamos límites a lo que el Señor puede hacer por nosotros. Solo creámosle, confiemos en Él, amén. Así que diga conmigo, los mismos agentes que operan para la creación del mundo y están aquí, están a mi favor. Están conmigo. Ahora están conmigo, amén. No sé si no me estoy dando a entender. ¿Quién sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O yo creo que tenemos hambre. Lo dejamos para la próxima semana. Mire, los mismos agentes que crearon el universo están a mi favor. Están a mi favor. Así que no hay límites, hermanos, no hay límites. Abra su mente y su corazón. Créale al Señor, créale al Señor. Mis hermanos, 1 de Tesalonicenses 2:13,
Aquí lo dice claramente, anótelo. Primera de Tesalonicenses 2:13, dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. ¿Entendió? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando escuchaste, cuando la recibiste, la aceptaste, como lo que hicimos hoy, lo que estamos haciendo hoy, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, porque yo no les estoy hablando un pensamiento nuevo, les estoy hablando de la palabra de Dios. Pero en este tiempo de Tesalónica, en este tiempo era una iglesia nueva, joven, como nosotros. Pero ellos recibieron la palabra. El apóstol Pablo está dando gracias a Dios, estaba tan conmovido y tan emocionado porque él vio que la gente recibió la palabra, la entendió, la comprendió y dijo: esta no es palabra de hombres, esto es palabra de Dios, esto es poderoso. Cuando ellos lo entendieron, el apóstol Pablo se gozó y dijo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Estaba feliz que esta gente había entendido y había recibido la palabra. Y le voy a decir por qué. Dice: la palabra de Dios, esta palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está. Si le crees, actúa. Si no le crees, es hueca, no pasa nada. Lo que muchos están viviendo. Leen la palabra, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no la crees. Porque no la has recibido. Porque la lees y dices: bueno, esto sí, esto no. Esto sí me gustó, esto no. Esto es viejo, esto es lo nuevo. No, la palabra es la palabra de Dios desde el principio hasta el final. Y cuando tú la aceptas y la recibes y la asimilas y la crees, actúa en tu vida. Actúa. Di conmigo: actúa. Si no la crees, no va a pasar nada. No va a actuar. La cual actúa en vosotros los creyentes. Olvidémonos de que cuando decimos: ¿dónde están los creyentes? Y cuando te preguntan, dudas. No, tú no eres creyente. El creyente es el que le cree la palabra como niño. Todo el que le cree al Señor como niño, ese es el creyente que Dios busca, al que Dios conoce y que Dios respalda, al que Dios va a bendecir. Ese es el creyente. Si tú no eres así, estás excluido. Perdóname, estás excluido. O te metes o te sales. Pero no estás considerado dentro de. Ahí está la clave de todo esto. Esa gente entendió la palabra, mis hermanos. Y yo les voy a decir, yo creo que hoy lo dejo ahí y el próximo domingo sí continuamos porque es poderosísimo esto. Esta gente en Tesalónica, mis hermanos, cuando recibieron la palabra, una iglesia joven, pero lo comprendió, la palabra de Dios empezó a actuar en sus vidas y empezó a haber bendición y bendición y empezó a crecer la iglesia y empezó a caminar en poder y ellos hablaban, ellos también, se notaba que era una iglesia tocada y ministrada por el Señor. Eso es lo que tiene que pasar cuando la palabra está actuando. No puede ser que en una iglesia la palabra actúe y no se note, o no haya nada, o no pase nada. Hay una incongruencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando la palabra está actuando en una vida, como yo decía una vez, la tos no se puede ocultar. Es como la tos. Una persona que está siendo bendecido y se nota.
no lo puede ocultar. Una persona que está amolado y amola y va para abajo y para abajo y para abajo y para abajo, también se nota, no lo puede ocultar. Amén. Pues a eso me refiero. Una persona que está viviendo conforme a la palabra de Dios va de gloria en gloria, de bendición en bendición, de bendición en bendición, de bendición en bendición. Hermanos, se tiene que ver y la gente lo mira y esa persona no creo que se quede callada. No, esto es para mí y yo no se lo comparto a nadie. No, mis hermanos, porque cuando conoce la palabra dice que tú tienes que ir y predicarle a otros. Y dice Romanos, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? ¿Y cómo sabrán? Amén. Cuando una persona, mire lo que pasaba con el Señor Jesús. Cuando él estaba en la sinagoga, en Marcos lo declara, cuando él estaba en la sinagoga y abrieron el Señor abrió el rollo, tan solo él entró, abrió el rollo y por allá se oyó una voz, ¡ah! Demonio. No había pasado eso nunca. Y todos se quedaron, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que cuando la presencia del Señor entra a un lugar, se alborota. Los demonios no pueden resistirlo. Ese hombre, se lo voy a resumir, fue libre y todos se asombraron. ¿Qué cree que hicieron? Imagínese usted qué cree que hicieron. Si cuando el Señor salió de la sinagoga, ¿cuántos pueden caber en una sinagoga? O en esa sinagoga, había muchas sinagogas y él estaba en todas predicando. ¿500? ¿O son muchos? ¿Cuántos creen ustedes? La población en aquel tiempo. Bueno, no le pongamos número. Pero resulta que textualmente la palabra de Dios dice que en la tarde noche, cuando él estaba en la casa de Pedro, después se fue y reprendió la fiebre de la suegra, y dice que cuando él lo buscaban y se asomó, ¿cuánta gente cree que estaba afuera? Una multitud, era el pueblo. El pueblo se enteró de lo que había pasado y venían a que los liberara y los sanara de todas sus enfermedades. ¿Por qué cree que pasó eso? ¿Porque todos se quedaron callados? No, porque todos creyeron que él era el Hijo de Dios. Esto no lo hace cualquiera, esto solamente lo hace alguien que viene de parte de Dios. Y Dios está con él. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a hablarle a la gente? ¿Cuántos han recibido sanidad? Levánteme la mano. ¿Y cuántos han declarado, el Señor me sanó, el Señor me sanó? ¿Cuántos mamás o papás, mamás o papás que sus hijos no vienen a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes han llegado a casa y les han dicho, mira, me fui con una dolencia y el Señor me sanó, Dios me sanó, Dios es real, y allá donde me invitaron, allá donde fui, Dios me sanó, ya no tengo nada, estoy libre, no tengo nada? Qué pena, pero no lo hacen o no lo han hecho. Por eso tus hijos no se acercan, por eso tu familia no te cree. ¿Eres de testimonio? ¿Lo has dicho? Mis hermanos, cuando la gente cree, la palabra actúa y hay un cambio. Eso fue lo que el apóstol Pablo notó en la iglesia de Tesalónica. Se notó, ¡pum!, todo explotó y empezó a cambiar todo el ambiente y todo cambió. ¿Sabe que el Señor está aquí y Él obra con estos 5 que creyeron? Pero yo me di cuenta que cuando nos invitaron aquí por San Mateo se llama, había como 600 personas y el Señor tocó como a 400 personas. Estaba así que no nos dábamos abasto para orar por ellos. Yo volteaba, el hermano Paco me hizo el favor de llevarme un agua porque la boca la tenía seca, pero no me impedía nada. Yo decía, recibe, y el Señor respaldando y cayendo y sanando a los enfermos. El Señor quiere obrar con 5, con 500, con 5,000 o con 50,000. Él hace lo mismo.
Así que usted tiene que ir y decirle a la gente si el Señor realmente lo ha transformado. Usted tiene que predicarle a la gente y decirle, te voy a llevar a un lugar donde mi Señor te va a sanar, donde te va a transformar, donde vas a ser diferente. Póngase a orar para que el Señor nos dé ese favor, esa gracia, esa autoridad. Ore antes de hablarle a una persona y dígale, Señor, que esta persona no se niegue, y al contrario, reprendo y atamos y reprendemos esos demonios, Señor, que no los dejan libres, que ellos puedan llegar a la iglesia. Ore antes y tráigase a los enfermos. Hable del Señor Jesucristo, pero no hable a lo loco, solo dígales lo que ha hecho con su vida. Y vamos a ver si no le creen. Eso fue lo que pasó, hermanos. Hay una transformación. Se lo digo, ¿sabe por qué? Porque en muchos el Señor ha estado obrando, pero no han hablado, no han hecho nada, no ha habido un cambio. No, la palabra no está actuando completamente. ¿Sí me doy a entender? Tiene que haber un cambio. Están con problemas económicos, tienen dificultades, tienen problemas en casa, no hay autoridad. ¿Tus oraciones son escuchadas? Ojalá y sean escuchadas. En este tiempo, hermanos, yo se los voy a decir, ¿cuántos han notado? Se los digo con la mano en el corazón, humildemente, créame. ¿Cuántos han venido y hemos orado y el Señor ha respondido así? ¿Sabe qué significa eso? Que tenemos un Dios muy cercano a nosotros. No estoy diciendo a nosotros, estoy diciendo a nosotros. Hay un Dios muy cercano aquí. El Señor, en sus oídos están atentos. ¿Por qué desaprovecha esa oportunidad? Pídale, ore, créale y hágalo. Póstrese delante de su presencia. Póstrese, háblele. No pierda esta oportunidad, no la pierda. No se descuide. Hay mucho más. Este mensaje es poderoso. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué vamos a hablar el domingo? Véngase. O no sé si el jueves. Yo creo que el jueves y el domingo, pero ¿sabe qué vamos a hablar? ¿Cómo puedo obtener fe? ¿Cómo puedo avivar mi fe? ¿Cómo le hago? ¿Se puede? Sí, esa es la esperanza, y para eso estoy aquí. Para eso está este libro. Para enseñarnos a tener fe. ¿Cómo creerle al Señor y no flaquear, no voltear atrás? ¿Cómo le hago? Aquí lo dice, yo se lo voy a decir. Véngase el jueves y véngase el domingo, porque vamos a seguir con este tema. Pero de que tenemos que crecer, de que la palabra de Dios tiene que empezar a actuar ya en nuestra vida. Yo creo que desde hoy. Porque ya se comprendió la Escritura. Amén. Pongámonos en pie y vamos a pedir al Señor que la palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón no sea quitada. Es necesario comprenderla para que actúe. Y póngase a leer a partir de hoy. A partir de hoy. Lea. ¿Qué leo? Bueno, lea desde el Génesis si quiere. ¿Sabe que hay una página? Yo quiero que... ¿Cómo le hago? Hay una página, comuníquese a la iglesia y le vamos a dar una página, le vamos a estar dando la página. Hay un seminario que tenemos. Ese seminario, ahí yo hice un estudio de cada libro, estamos avanzando. Génesis, Éxodo, así llevamos el Pentateuco. ¿Sí? Ahorita ya lo termina, ya está ahí el Pentateuco. Bien explicado, con ejemplos, reseñas y todo. Empiece a buscar. Empiece a estudiar la palabra. Empecemos a estudiar la palabra. Y créame que esta iglesia se va a revolucionar. Sus vidas. No estamos aquí por números, estamos aquí por almas. Hermanos, no vaya por cristianos. No invite cristianos. Invite gente para que sean salvos. Necesitamos gente salva. Almas que se están perdiendo. Los cristianos ya son salvos, gracias al Señor. Invite gente que se está perdiendo, que está en peligro de muerte su alma. Por ellos es que el Señor nos mandó, para que les hablemos de Jesús, el Jesús que está transformando tu vida.
con el poder del Espíritu Santo. Para eso fuimos llamados, para eso estamos aquí.